Buenos días, tutora y compañeras. Mi nombre es Nancy Viviana Leguizamo Cantor, curso segundo semestre de licenciatura en inglés como lengua extranjera, y en el día de hoy quisiera hablar sobre la importancia de las comunidades inclusivas, los desafíos de crear comunidades en Internet y la sentencia T-565 del 2013. En esta primera parte encontramos que las comunidades inclusivas son estrategias sociales que tienen en cuenta las formas pertinentes de valorar, promover el respeto y atender con calidad e igualdad a todas las comunidades en general, aceptando la diversidad de grupos étnicos, población rural, ideología, discapacidad o dificultades de aprendizaje, teniendo una visión central que garantiza la participación de la comunidad, en donde todas las personas que conformamos una familia, una ciudad y un país tenemos los mismos derechos. La educación inclusiva es una iniciativa internacional apoyada por el Gobierno Nacional que da prioridad a la educación de población vulnerable o discapacitada, apostándole a personas productivas, autónomas y fortalecidas en una sociedad, y ayudando así el desarrollo de todos los miembros de la comunidad. Una de las principales características de la educación inclusiva es modificar y transformar su cultura de atención en el llamado Plan de Mejoramiento Institucional o PMI, en la educación basada en el respeto de los derechos, valores y principios étnicos, contribuyendo a que todos seamos unas mejores personas dentro de la sociedad. Por otro lado, somos partícipes en este desarrollo porque todos tenemos igualdad y de esta forma buscamos equidad. Juegan entonces un papel muy importante la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, la convivencia y el diálogo en la relación de la comunidad. Contrario a esto, como se ve en el caso de la sentencia T-565 del 2013, el conflicto y la problemática que se presenta se consideraría un acto de exclusión, solo regido por reglamentos o por el incumplimiento de lineamientos del manual de convivencia de la institución, donde se desean imponer criterios de imagen que violarían el derecho del estudiante al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la identidad sexual, siendo el conflicto la diferencia de pensamientos, de punto de vista y de desarrollo de la personalidad. Esta diversidad de ideología podríamos pensar que está ligada a una sociedad sin temor, arriesgada y sin límites, en donde los avances tecnológicos y el Internet son parte fundamental de ese desarrollo en la vida diaria de esas personas. Ante esto nos enfrentamos al desafío de la construcción de comunidades en Internet con fines sociales, acercándonos a personas que comparten intereses y gustos particulares o similares, pasando de lo real a lo virtual, pero su mal uso puede llegar a causar daños y perjuicios a los niños y adolescentes, poniéndolos en riesgo y en peligro con el llamado ciberbullying. El Internet es nuestro presente, siendo un medio de comunicación de relación entre sociedad en red que tiene poder de generar desigualdad entre quienes lo usan y quienes no, teniendo estos últimos desventaja en lo laboral, lo competitivo y contribuyendo al incremento de la pobreza. Esta diferencia en desarrollo sería hasta de 6 años. Por otro lado, encontramos que la veracidad y confiabilidad de los temas publicados solo se deben tener en cuenta hasta cierto punto, porque no son basados en teologías o en investigación argumentativa. Algunos son basados en gustos y opiniones únicamente, que no serían posible implementarlos en los trabajos. Este es mi aporte, les doy muchas gracias por su atención.